dispuesto a upar la guerra permanente para la paz permanente, no podrá ser miembro del establishment. El primer discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas parece haberse inspirado en esa idea. A modo de saludo, celebró la aprobación del gasto militar de Estados Unidos para el 2018, 700.000 millones de dólares invertidos en matar. Frente a la ONU habló el presidente estadounidense con el índice de opinión pública más desfavorable de los últimos años. Según la encuestadora Gallup, el 71% de los estadounidenses está insatisfecho con la forma que se está dirigiendo esa nación. Una encuesta realizada por Pew Research Center en 37 países demostró que la opinión pública internacional sobre el presidente Trump y los Estados Unidos ha empeorado abruptamente en los internacionales. En la misma proporción tenían una visión positiva de Estados Unidos. Apenas en 6 meses la percepción de ese país ha caído hasta el 49% ante la opinión pública de los ciudadanos encuestados. En América Latina la percepción es menos favorable. En México la opinión positiva de Trump es de apenas del 5%, en Chile 12% y en Argentina 13%. El 47% de los encuestados expresó una opinión favorable de Estados Unidos y esto implicaría una caída dramática desde el final de la administración de Obama. El descenso en México sería de 36 puntos porcentuales, 29 puntos en Chile y 23 puntos en Brasil. Para atacar a Venezuela, Trump goza de las lealtades de presidentes con robustos prontuarios de violaciones de derechos civiles, políticos y humanos que están decididos a acallar los problemas de sus países, desplazando el debate contra el nuestro. Donald Trump recientemente celebró una cena temática sobre Venezuela. Teresa Crubinel alertaba para la página web Brasil 247 que en realidad esa reunión se enfocó en la planificación de una maniobra militar que se va a realizar en la Amazonía. Citamos a la autora: la operación militar conjunta con las fuerzas especiales del ejército norteamericano fue anunciada como si fuese una invitación de Brasil, lo que dejó a los militares brasileños asustados. ¿Dónde se ha visto que se abra un área estratégica como la Amazonía para las fuerzas militares extranjeras? William Serafino nos aporta otro dato peligroso tras bastidores. El senador Lindsey Graham ofreció armamento militar y apoyo a Juan Manuel Santos durante su primera visita oficial a Washington ante un eventual conflicto bélico con Venezuela. Nikki Haley, también compartió con el presidente colombiano durante la cena de conspiración convocada por el presidente Trump en Nueva York el pasado 18 de septiembre, acompañados además por el mismo general Kelly, que en 2015 mostró su intención de invadir a Venezuela por razones humanitarias. Según Stephen Keinzer, creo que se pronuncia así, la administración Trump ha militarizado sus relaciones internacionales. El poder que da forma a la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha caído en manos de 3 militares: el general James Mattis, que es el secretario de Defensa; el general John Kelly, que es el jefe de personal del presidente Trump, algo así como el ministro del despacho de la presidencia; y el general H. McMaster, que es el asesor de seguridad nacional. Este último se reunió con el diputado Julio Borges, el emblema internacional de los opositores venezolanos que buscan la intervención estadounidense en Venezuela. Ya es público que el presidente Trump es incapaz de leer y analizar los documentos que recibe de la inteligencia estadounidense, y para librarse de las decisiones complejas, él expandió el poder de sus generales en las operaciones militares en Siria y Afganistán. Estos hechos no necesariamente son mal vistos por los ciudadanos estadounidenses, que sinceramente se sienten más tranquilos si un adulto maduro, con uniforme, toma las decisiones en lugar de un superficial magnate adicto al Twitter, ¿no? Según las encuestas, además, la institución más confiable en ese país es la militar, con un 72% de aprobación. Dicho esto, con el pesar de que se trata de logra desviar billones de dólares de los contribuyentes en gastos indebidos o sin justificar.
Trump, sin temor al ridículo, se atrevió a pronunciar el discurso dictado por los militares que ahora resucitan el eje del mal. En la homilía trazó su agenda de guerra contra 4 países a los que llamó a combatir bajo la premisa de que si muchos rectos no confrontan a los pocos malvados, el mal triunfará. Y ellos, pues los buenos, nos van a lanzar bombas humanitarias para salvarnos. Dijo que Corea del Norte es una nación depravada que pone en peligro al mundo con la destrucción nuclear. Permítame aquí colar una incidencia. Yo, humanamente, por supuesto que no defiendo las armas nucleares en manos de nadie, pero no es ese el terror que nos invade en el mundo cuando sabemos que Trump tiene en su poder los códigos nucleares de la nación más poderosa. No fue el Estados Unidos que él dirige el que en el mes de julio firmó junto a Gran Bretaña y Francia un comunicado en el que expresaban: no tenemos la intención de firmar, ratificar o siquiera ser parte del Tratado de No Proliferación, alegando además la importancia de su poder disuasivo. La posición más sensata sobre este tema la ofreció el presidente Putin cuando dijo: en Corea del Norte prefieren comer pasto antes que renunciar a su programa nuclear si no se sienten seguros, por lo que hay que encaminarse hacia el diálogo. De Corea del Norte pasó a identificar a Irán como otro punto del eje del mal y calificó el acuerdo nuclear con ese país, respaldado por la ONU, como una vergüenza. Tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica como otras potencias signatarias del acuerdo han reconocido que Irán está en pleno cumplimiento de sus restricciones sobre el programa nuclear. En 2 ocasiones, la administración Trump ha certificado el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán. Al día siguiente del discurso de Trump, cuando todavía olía a azufre, en una reunión de Naciones Unidas en la que participó el secretario de Estado Rex Tillerson, Estados Unidos reconoció que Irán cumple con los compromisos a cabalidad, pero Washington busca azuzar las tensiones con un país al que resiente como un obstáculo para su ansiedad de dominio del Oriente Medio, donde abunda petróleo. Como un peligro similar a la amenaza nuclear, Trump colocó al socialismo para ingresarnos a Cuba y a Venezuela en el eje del mal. Y sobre Cuba reiteró que no se levantará el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra ese país por más de 55 años, si la nación caribeña no cumple con los designios de Washington. Para iniciar el análisis sobre Venezuela, vamos a citar a David Brooks. De repente descartó su promesa de respetar la soberanía y no dictar los sistemas políticas de otros países, al invitar a la comunidad internacional a enfrentar a la dictadura socialista de Venezuela. Luego dijo que el problema de Venezuela es que el socialismo ha sido fielmente implementado, y yo creo que todos diferimos de esta frase. De hecho, la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente se sustentó en una implementación pues más fiel del socialismo de lo que hemos logrado hasta ahora. El mismo Trump, que ante la ONU dijo luchar contra el terrorismo y su promoción, etcétera, etcétera, ha convertido a su administración en la principal fuente de financiamiento, de orientación política y militar y de liderazgo del terrorismo en Venezuela. Ha recibido, hospedado y estimulado a criminales de guerra que no han escatimado en quemar vivas a personas, asesinar incluso por decapitación, asediar comunidades enteras, utilizar a niños como soldados e incluso confesar la intención de bloqueos de vías para impedir el suministro de alimentos a la población. La derrota de la operación de guerra no convencional que se intentó ejecutar con esperado a la Casa Blanca, al punto de que ya reconocen la consolidación de Maduro en Miraflores. Durante la era Trump, las sanciones y el bloqueo contra Venezuela, acciones además que contravienen el derecho internacional, han pasado de lo tenue a lo nítido. Según la profesora Pascualina Curcio, el 61% de las importaciones en Venezuela proviene de Estados Unidos y de países que se han prestado en el marco de la Organización de Estados Americanos a las agresiones políticas y económicas contra el pueblo de Venezuela. Del total de los medicamentos que Venezuela importa, el 35%
7% proviene de Estados Unidos, seguido por México con el 15%, 13% de Alemania, el 12% de Colombia. Y en cuanto a los alimentos, si bien en Venezuela se produce el 88% de lo que se consume, el 12% restante, que es importado, proviene en un 37% de Estados Unidos, 36% de Colombia, 11% de Argentina, 8% de México. Cierro la cita de la profesora Pascualina Curcio. Los amargos del bloqueo ya se hacen sentir. El pasado 7 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro denunció que después de las sanciones de Trump, bancos como el Citibank han impedido transacciones para la compra de insulina y de alimentos básicos distribuidos por el Estado. Entonces, ridículamente o cínicamente, en el foro internacional más importante del mundo, Trump justificaba sus planes de guerra asegurando que Venezuela está muriendo de hambre. Reuters informó recientemente de subrepticias afectaciones planificadas contra nuestra economía. Citamos a la agencia: las recientes sanciones de Estados Unidos a la estatal petrolera venezolana PDVSA han comenzado a afectar a su filial en el país norteamericano Citgo Petroleum, al dificultar la obtención de crédito para las compras de crudo a sus refinerías, de acuerdo a 6 fuentes bancarias y de mercado. Esto ocurre en contravención de las excepciones explícitas de la orden ejecutiva de Donald Trump, en las que se excluía a Citgo de las sanciones como proveedor de derivados del petróleo en el país del norte. Por su parte, Venezuela ha tomado la decisión de comenzar la aplicación del precio del petróleo en yuanes. Todavía los mercados internacionales no han reaccionado dramáticamente a este anuncio. Sin embargo, la Casa Blanca sí lo hizo, porque fue ese mismo día que ellos anunciaron la cita de Trump con los presidentes latinoamericanos que se aliaron al ejercicio de simulación de invasión a Venezuela. Y William Bromfield ese día como un productor de narcóticos. La lectura en Washington es mucho más amplia que la que están haciendo los economistas de Primera Justicia en Twitter. Durante varios años en los mercados de oro, los mayores compradores fueron los bancos centrales de China y de Rusia. Ellos así han ido forjando confianza en sus monedas en un contexto de crecientes sanciones económicas y del espíritu bélico de guerra comercial que prevalece en Washington. China anunció su deseo de lanzar los contratos de futuro de petróleo en yuanes con su posible conversión en oro. El gigante asiático además es el más grande consumidor de petróleo del mundo. La posibilidad de que una moneda diferente al dólar comience a dominar el mercado es real. China y Rusia van fortaleciendo sus músculos para lograr unir a sus socios comerciales de los países BRICS y los países asociados a la Organización de Cooperación de Shanghái. Estos países, además, los de esta última organización, reúnen al 42% de la población mundial. Detrás de esta gran operación económica, comercial, diplomática y política, pudiera surgir una moneda alternativa al dólar, y Venezuela pudo haber dado un primer paso, quizá de modo inocente. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.